poner su página, su Biblia, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a hacer un repaso nomás de los primeros. Eso es lo que vimos, lo que está en amarillo, los primeros 2 puntos, no sé si se acuerdan. Veo que hay algunos invitados, veo algunas personas que aquí son inconversas. Básicamente el sermón de hoy está enfocado al creyente. Entonces, pues las personas que no son creyentes el día de hoy a lo mejor no van a sentir que le estamos hablando a ellos. La vez pasada sí incluía a ambas personas. Bueno, así rapidito. En los sermones pasados, Pablo escribió esa parte aclarando dudas y puntos de temas escatológicos. ¿Qué es escatológico? Es las doctrinas de los últimos tiempos, para que se entienda. Y me he topado que hay ocasiones en que las personas creyentes aún no se definen bien. Ay, ¿qué postura tomo? ¿Si creo en el rapto o no creo en el rapto? ¿Si creo en el día de Jehová o no? ¿Existe el milenio o no existe el milenio? Entonces, no, hay personas que aún no están muy definidas. Normalmente no están definidas porque no han estudiado lo suficiente y caen en una postura de, bueno, como no me defino y es una doctrina secundaria, le llaman, le resto importancia y no me preocupo tanto. Estamos mal, ¿no? Es una obligación y un mandato llegar a la razón, a la verdad. Hay posturas esenciales que de las cuales depende la salvación y hay posturas importantes que no dependen de la salvación. Las escatológicas no dependen de la salvación, pero es necesario entenderlas, ¿verdad? Entonces, no la entiendo, no importa lo que me enseñen ahí. No sé qué postura tenga Brian, no importa, yo voy a tener esa. No, tienes que ir al fondo de la verdad, ¿verdad? Entonces, es una obligación. Entonces, debemos estudiar y entender lo que la Biblia dice, en toda la Biblia, y ser bíblicos, ¿verdad? Y él dice, no, pero es que estuve estudiando lo del rapto, lo del día de Jehová, y la verdad es que hay versículos que apoyan ambas posturas, las que ustedes critican. Pues déjame decirte que nosotros estamos en contra del divorcio y la mayoría de las iglesias apoyan el divorcio, y hay versículos que parece que apoyan el divorcio. Hay personas que apoyan la homosexualidad porque hay versículos que parece que apoyan la homosexualidad, pero no. Hay versículos que apoyan el gobierno de un solo pastor y no es verdad, existe la pluralidad. Existe versículos que hablan de que la salvación se puede perder, parece ser, y hay versículos que hablan de otro tipo de evangelización a la que nosotros enseñamos. Entonces, siempre hay versículos diferentes a la postura de nosotros. Por eso hay errores doctrinales en todas las iglesias. ¿Me explico? Entonces, no lo agarres como excusa que lo escatológico, es que hay otros versículos que parece que enseñan lo mismo. En todas las posturas vas a encontrar versículos que estén en contra de lo que se enseña. El chiste tienes que ir a la raíz de la verdad. ¿Sí? Y no es regaño. Entonces, lo que Pablo enseñó en la última parte del capítulo 4 fue el rapto. El rapto. Y al inicio del capítulo 5 enseñó el día de Jehová. Ya dijimos que son 2 cosas diferentes. El rapto es para la iglesia, es bendición. Y el día de Jehová es para juicio de las naciones. No es bendición, ¿verdad? Eso es lo que ha estado enseñando. Entonces, como los tesalonicenses estaban un poco inquietos, Pablo escribe eso para tranquilizarlos. Y para tranquilizarlos, la idea es cómo vas a reaccionar bien ante una escatología sana, porque no hay sanas, hay unas que no son sanas. Entonces dice Pablo, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu cambio. ¿Y a qué se refería con el cambio? Hablaba de un cambio de naturaleza. ¿Qué es lo que hace Dios cuando te conviertes, básicamente? Cuando eres salvo, inmediatamente Dios en ese instante cambia tu naturaleza. Quita tu naturaleza pecaminosa y te da una nueva. ¿Cómo ocurre eso? No lo sabemos. Suena muy místico y fantasioso, pero la Biblia lo enseña. Es una de las maravillas que Dios hace. Por eso uno de los milagros más grandes que Dios hace es cuando cambia el corazón. Que cambiar el corazón es una manera romántica de decirlo, pero en realidad lo que cambia es la naturaleza. O sea, yo sigo siendo la misma persona, pero con otra naturaleza. Por eso no lo notamos, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Entonces enseñamos en el punto 1, la vez pasada, que el mundo clasifica a las personas por buenas o malas, o en el aspecto espiritual, religiosas o ateas, en el aspecto político, liberales, conservadores, de izquierda o de derecha. Lo que mencionábamos ahorita en el estudio de la escuela dominical, los que comen vegetación, pues veganos, los que creen que puedes comer todo, carnívoros o omnívoros, no sé, en fin, de todo. Pero en realidad
Tú puedes hacer las clasificaciones que quieras, pero Dios hace solamente dos clasificaciones. El Señor separa al ser humano en dos clasificaciones. ¿Cuál crees que son? La mencionamos la vez pasada. Buenos y malos. No, nunca hace esa clasificación Dios. ¿Sí? Hace redimidos y no redimidos. ¿Qué es esa palabra? Salvos y no salvos. Para Dios nomás existe dos tipos de seres humanos: los que salvos y los que no son salvos. Redimidos o no redimidos, es la misma palabra. Así es como clasifica Él, no nosotros. Tenemos que aclararlo. ¿Y cómo sucede eso? Pues por el cambio que Dios hace, ¿verdad? Y vean, ahí dice la expresión. ¿Cómo dice Pablo? Mas vosotros, hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Todo el mundo? No, todo el mundo no somos hermanos. Hermanos se refiere a la iglesia exclusivamente. Los otros no son nuestros hermanos. Y dice, ustedes no están en tinieblas para aquel día que los sorprenda como un ladrón, hablando del día de Jehová. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos de día. No somos de la noche ni de tinieblas. ¿Quiénes son de la noche y de tinieblas? El resto del mundo. Ahí están las dos clasificaciones que hacen. Por eso les dice hermanos. El mundo no son nuestros hermanos. Soy muy feo. Suena hasta sangrón, elitista, sectario, pero no. Porque ellos no tienen el mismo padre que nosotros. Por eso nosotros nos llamamos hermana Lupita, hermana María. ¿Por qué? Porque su padre es el mismo que el mío. El padre de ellos no es el mismo que el de nosotros. Y no es que yo lo diga, lo dice la Biblia. ¿Sí? Por eso dicen que están en tinieblas. Y nosotros somos hijos de luz, hijos de día. Ellos no son hijos de luz, ellos son hijos de tinieblas. ¿Verdad? Y se acuerdan, citamos un pasaje, Juan 3:19, se los voy a leer así rapidito. Y dice Jesús es el que lo dice, qué tremendo. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, o sea, Él. Y los hombres, dice que amaron más las tinieblas que a la luz. Es decir, les gustó más el estilo de vida que llevaban que el estilo de vida que les ofrecía Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué? Da la razón. Porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo, es decir, el mundo entero, aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no quieren ser reprendidas. ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? ¿O por qué le cae gordo venir a la iglesia? Porque ahí te hacen sentir que estás equivocado. Es obvio. El que quiere cambiar no le molesta, dice, qué bueno, dime que necesito cambiar. Pero el otro, el que no es, ese es el que se molesta. No, a mí salgo bien desanimado porque me dicen que soy pecador. Qué bueno, ojalá algún día lo reconozcas. Porque eres pecador y te has cambiado, ¿verdad? Entonces ven, Jesús mismo dice, a mí me aborrecen la luz. Y el mundo sigue aborreciendo la luz, que es Cristo. Si no, aquí estaría lleno. Vamos a hacer un culto en la tarde y te aseguro que va a haber menos gente. ¿Por qué? Porque aborrecen la luz. ¿Y qué es la luz? Lo que estamos diciendo ahorita, hablando de Cristo, ¿verdad? Es increíble. Entonces, eso fue lo que vimos. Pero sí hay un cambio. Si Dios cambió tu naturaleza, tiene que haber una reacción, un reflejo. ¿Cuál es? Hay un comportamiento, dice Pablo. ¿Cuál es ese comportamiento? Por eso dice, por lo tanto, obvio, como consecuencia, nosotros los creyentes no durmamos como los demás. Está hablando de sentido metafórico, espiritual. ¿Qué es dormir? No discernir los tiempos, no entender las verdades bíblicas. Eso es dormir. Sino velemos y seamos sobrios. Ahí está el mandato. Velar es estar alerta. Sobrio es tener buen juicio. Entonces nosotros podemos discernir lo que pasa en el mundo. Ellos no, porque no pueden entenderlo. No es falta de entendimiento, no es falta de coeficiente intelectual, no es que sean tontos, no. Pero no pueden juzgar las cosas espirituales. Ahorita lo voy a explicar. Dice, por ejemplo, ellos como están dormidos, como están en tinieblas, ¿qué pasa? Por ejemplo, ellas, las personas del mundo, viven bajo otros ideales, bajo otros sistemas. Ellas creen que la manera como viven es lo correcto, pero no se dan cuenta que no le agrada a Dios su estilo de vida, fíjate. Eso es tremendo. Ellos creen que su moralidad es buena, no saben que son inmorales, fíjate. Tremendo es eso, ¿no? Ellos creen que agradan a Dios y no se dan cuenta que cada día ofenden a Dios. Eso es bien tremendo, ¿va? Que lo estoy diciendo. Ya entiendes por qué odiaron a Jesús y por qué odian a las personas como yo. Por eso que decimos, a nadie le gusta esto que estoy diciendo. Ellos creen que sus buenas obras son aceptables a Dios.
Y no es verdad, aunque hagan buenas obras. ¿Sabías eso tú? Ellos creen, si es que tienen una religiosidad, van a alguna iglesia o algo, es agradable a Dios. Y no es cierto. De hecho, Dios dice en Proverbios, ¿no? Dios está airado con el impío todos los días. ¿Y quién es el impío? Las personas del mundo. Todos los días. ¿Y por qué está airado? Por todo lo que mencioné. Son buenas noticias. Por eso el Evangelio es odiado. Por eso que acabo de decir. Porque esta es la parte oscura del Evangelio. Todos hablan la parte bonita. No, Dios te ama y te va a salvar. El día que te mueras te va a perdonar Dios y te va a salvar. Mentiras. No es así como funciona el Evangelio. No es así. Por eso dice que están en tinieblas. Porque viene una falsedad de vida creyendo que están correctos. En cambio, se supone que nosotros no dormimos, estamos velando y somos sobrios. Es decir, podemos discernir lo que está pasando. ¿Por qué podemos discernir? Dice 1 Corintios 2:15, te lo voy a leer. En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? El creyente maduro, el que conoce esto. Dice, juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir que juzga? Él puede discernir lo que está pasando y por qué está pasando. ¿Sí? Por ejemplo, cuando empezó lo de la pandemia, hubo gente que me dijo, no, ya ves, es el fin del mundo. Bueno, si sabes reaccionar correctamente ante una escatología sana, sabes que no es verdad. Porque primero tiene que ser el rapto. Y después viene todo lo demás, los dolores del parto. Todavía no va a venir el Señor, tiene que venir el rapto. ¿Sí? Si entiendes bien bíblicamente, ¿verdad? Dice 1 Corintios 2:15, el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El inconverso. El inconverso no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no entiende las cosas espirituales. ¿Por qué? ¿Sabes lo que dice Corintios? Porque para él son locura. Esto que estamos diciendo, hay gente aquí que está pensando que es una locura, que soy bien radical. Es más, pueden pensar que soy un odioso por lo que estoy diciendo. Obviamente, y tienen toda la razón, desde la perspectiva de ellos. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero ¿cómo la van a discernir espiritualmente si están muertos? En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? El creyente verdadero. Juzga todas las cosas. Si tiene madurez, él puede discernir todo lo que está pasando. ¿Sí? ¿Sí se capta lo que estamos? Esto es lo que vimos la vez pasada. Es lo que estuvimos viendo. ¿Verdad? Entonces el creyente no debe caer, no dormir como los demás, sino debe caer en una apatía, adormecimiento espiritual, derrota espiritual, descontento, ni ceguera, sino estar atento, velando, siendo sobrio. Sobrio es alguien que, lo contrario, estar alcoholizado, alguien que tiene una mente lúcida, equilibrada, que puede juzgar y discernir correctamente. Hasta ahí vemos. Entonces, me dices que me cambió Dios la naturaleza y que ahora yo voy a tener un comportamiento, pero ¿eso cómo le hago? Ese es el punto 3. Nada más vamos a ver un punto el día de hoy. Es este, el método que Dios nos da. ¿Cuál es ese? Es el versículo 8. Está en el versículo 8. Ahí está, miren. Es el método y es nuestra protección, digamos. Es la manera como yo puedo reaccionar correctamente ante una escatología sana, ante lo que va a venir en el futuro. ¿Cómo? Ahí dice, ve lo que dice. Habiéndonos vestido con la coraza. ¿Qué es la coraza? Es una pechera. La coraza de fe y del amor con la esperanza de la salvación como yelmo. Así me protejo yo. Eso es lo que yo voy a usar para reaccionar bien. ¿Está fácil o no está difícil? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Te fijas que no hay ningún mandato ahí? Parece, pero no. Esa expresión, habiéndonos vestido, no es un mandato. Es una expresión que da por hecho algo que tú ya hiciste. ¿Sí? Es algo que se supone que cada día tú te lo pones. Si eres creyente. ¿Qué cosa me voy a poner? Esa coraza y ese casco. ¿Qué es esa coraza? Bueno, ahí está hablando de unos soldados romanos de aquel tiempo que usaban algo aquí como una pechera, que era de cuero con algo de fierro por dentro, que te protegía los órganos vitales. Yo creo que vendría siendo el equivalente del día de hoy de un chaleco antibalas. Vamos a decir, ponte el chaleco antibalas. Obviamente es una metáfora. Está hablando en el sentido espiritual. ¿Cuáles son los órganos vitales? El corazón. El corazón no es esto. El corazón es el ser interno.
El yo, pues. Ese tienes que proteger. ¿Y de qué debe estar hecho? Eso es muy importante. Ese chaleco antibalas o ese pechero, ¿de qué debe estar hecho? De la fe y del amor. Y ahí entra el problema. Porque la expresión amor en el mundo es una, y en la Biblia es otra. La fe en el mundo hay un montón, y en la Biblia nomás hay una verdadera. Hay que entender cuáles son. ¿Sí? Y ahí es donde entra el problema, donde muchos interpretan mal estas situaciones. Aún pastores enseñan equivocadamente, ¿verdad? Entonces, esto es una alegoría sobre el soldado, ¿no? Porque se supone que el creyente pertenece al ejército de Dios, de Cristo. En sí somos como unos soldados. Mira lo que dice Timoteo. Es nomás para darte una idea de que realmente somos una especie de soldados espirituales que debemos estar armados. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:2. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea. ¿Quién pelea? Un soldado. Somos guerreros, somos soldados. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son los enemigos del creyente? ¿Quiénes son? Satanás, bien dicho. Segundo, el mundo. No el mundo en sí, las personas, sus sistemas, sus ideologías, sus tendencias. Eso es tremendamente tentador para. Y el tercero, que es el traidor y muy peligroso, el pecado que todavía reside aquí, que me dice, sí, hazlo, que me incita a pecar. Sí, a mí no me obliga Satanás, a mí no me obliga el mundo, sino es tentado bien fácil, ¿verdad? Entonces, esos son mis tres enemigos, y yo como soldado debo pelear la guerra santa contra esos tres enemigos. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:3, te lo voy a decir. Tú, le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades. Fíjate lo que le está llamando. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y eso es para todos. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. Es más, aún morir por Cristo. ¿Sabías eso? Aún morir por Cristo. Entonces, nomás para que te des una idea de que realmente somos como un tipo de soldado, y un soldado se viste como soldado, y nosotros, metafóricamente, debemos vestirnos como soldados de Cristo. Entonces yo me voy a poner mi coraza o mi chaleco y mi casco, si quiero pelear. ¿Sí? Aquel que no se lo pone y sale a la guerra, pues le va a ir mal. Le va a ir mal. Mira, entonces tenemos que explicar ese chaleco de qué está hecho. ¿A qué se refiere la coraza de la fe? ¿Qué es esa fe? A mí me decía mi mamá, todavía me dice, y se da cuenta que no le creo lo que dice o que estoy en contra de lo que dice, pero me lo sigue diciendo porque ella quiere decirme, lo decía mamá, tú ten fe y todo irá bien. ¿Está bien eso? Eso es falso. Esa fe no existe, es falsa, pero es bien bonita. Dísela a cualquiera y se oye bien bonito, es más, el otro se anima, pero no es mentira. Tú ten fe y todo irá bien. Yo era ateo y creía eso, fíjate. Es mentira eso. No estoy diciendo que mi mamá me miente. Ella tiene un mal conocimiento. Esa fe no sirve. Es una fe que descansa en uno. Es lo peor, tener fe en uno mismo. Eso enseña el mundo, por ejemplo, y es lo que no hay que creer. No debes de tener fe en ti. El que crea estar firme, ¿qué dice Pablo? Mire que no caiga. Es decir, esos que se sienten bien seguros de sí mismos son los primeros en que van a tropezar. Es lo que dice Pablo, no yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esa fe? Esta fe que nos exige Dios que te pongas es la confianza, la certeza de que le creemos a Dios lo que Él dice en su palabra. Es todo. Eso es fe. Creer lo que Dios dice en su palabra. Esto. Ya fuera de ahí, no tengo nada que creer. ¿Sí se entendió? Pero aquí está implícito un montón de cosas. Porque hay unos que creen una cosa y otros que creen otra. Y tienen la misma Biblia. ¿Cómo está la cosa? Entonces aquí entra implícito lo que se llama sana doctrina o la correcta interpretación. ¿Sí o no? Entonces tengo que tener mucho cuidado que creo. ¿Sí? Entonces es la confianza en sus promesas, tanto negativas como positivas. ¿Hay promesas negativas aquí? El pasaje famoso que le encanta a Alicia, ¿cómo se llama? El de Timoteo. El que quiera vivir piadosamente, ¿qué dice? ¿Qué le promete Dios? Padecerá persecución. ¿Cómo es posible eso?
Es decir, el que quiera vivir piadosamente, siguiendo los paisajes de Jesús, yo le aseguro que va a vivir persecución, dice Jesús. Eso es una fe verdadera. Pero alguien dice, no, no puede ser posible. Dios es amor, Dios no va a permitir que sufra. Pues estás en una secta entonces. Y esa fe tuya es falsa. Y no sirve. Y no salva, es lo peor de todo. Hay una secta que se llama así, pare de sufrir. Todos van al infierno los que están ahí, pobrecitos. El ministro con la Biblia en el brazo va a estar en el infierno por enseñar mentiras, muy bonitas, pero mentiras. ¿Sí? Entonces, no se trata de que cada quien cree lo que quiera. Claro, tú eres libre de creer lo que quieras, pero eso no te va a salvar. Dice Dios, tienes que creer lo que yo digo aquí y lo tienes que interpretar correctamente. ¿Sí? Hay personas que yo las he exhortado sobre su fe, que obviamente se molestan, y me dicen, así creo yo, esa es mi fe, y siempre he creído así, y así déjeme. Wow. Ellos creen que yo soy arrogante por corregirles su fe, pero en realidad los arrogantes son ellos porque no quieren cambiar y no quieren reconocer su error gravísimo, porque su fe no los va a salvar. Nomás para que te decida lo importante, pues estos tres elementos que vamos a mencionar, que es un solo punto, son esenciales. ¿Sí? Por eso se llama el método, tu protección se llama, ¿verdad? Entonces, todo mundo tiene fe en algo. Yo me acuerdo bien tonto. Ay, si cruzo el semáforo antes de que se ponga rojo me va a ir bien. Yo me llegué a pensar esas cosas. Yo era de los que, una rayita, ay, si logro caminar sin pisar ninguna rayita, me va a ir bien. Yo llegué a pensar esas cosas. ¿Cómo puedes tener fe en esas tonterías? Y creo que no soy el único. Hay unos que me decían, yo también me pasaba lo mismo. Oye, pues qué bruto era. Con universidad y todo, y creía eso. Ahí voy en la banqueta yo, cuidándome de no pisar rayitas. ¿De qué depende eso la vida? Eso creía yo. Yo competía carreras, y antes de la carrera me escondía y hacía así. Me persinaba para que me fuera bien. ¿Qué tiene que ver eso con los resultados? Esas fe son falsas, no sirven. ¿No? Oye, yo le tengo mucha fe a ese doctor. Bueno, le tienes confianza, pero esa fe no es esta. ¿Me explico? Yo le tengo mucha fe a López Obrador, no importa, qué bueno, pero no tiene nada que ver con esta fe. Es un ejemplo, no estoy diciendo que yo soy López Obrador, porque está grabado ahí, capaz que es izquierdista el hermano. ¿Dónde me quedé? ¿Qué? Entonces, por eso, aquí en esta iglesia vas a oír mucho las expresiones, la sana doctrina, la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La interpretación correcta de las escrituras. Si tú estás en una iglesia o vas a una iglesia donde no hay sana doctrina, salte de ahí. Así son las sectas. Salte de ahí. Si el pastor, por muy lindo que sea, muy simpático, muy amoroso, y no tiene sana doctrina, salte de ahí. Porque estás apoyando el error. Así de grave es tu pecado. ¿Me explico? Por eso es importante entender qué es la sana doctrina. No es más que la correcta interpretación. Yo antes estaba en un ministerio donde vendíamos Biblias, y llegaban personas de todas las iglesias evangélicas y sectas. Y a veces hablamos de la Biblia y me decían, no, este pasaje dice esto. Yo decía, no es cierto, ese pasaje no enseña eso, enseña lo otro. No, me dice, para mí la interpretación es esta. Yo decía, espérate, nomás hay una interpretación correcta, una sola. Aplicaciones muchas, pero nomás hay una. El Espíritu Santo, cuando lo escribió, solamente dio una interpretación. No puede tener varias interpretaciones. O estás mal tú o estoy mal yo, una de dos. Obviamente se iban, no volvían, ¿no? Perdía clientes. O sea, por eso que me corrieron del ministerio. Ok, entonces, esta fe es en confiar en lo que Dios ha decretado. Por eso debo saber y entender lo que Él ha dicho en su palabra, ¿verdad? Por eso otras iglesias, otras religiones, otros pastores que enseñan donde ellos declaran o demandan cosas que Dios no ha dicho, o promesas que Dios no ha dicho, como la que platiqué hace tiempo de una hermanita. Esa hermanita ya no está con nosotros, ya se fue con el Señor, que ella pregonaba. Ella iba sola a la iglesia al culto con nosotros y ella pregonaba que sus hijos iban a ser salvos. Ella tenía mucha fe en que sus hijos iban a ser salvos. Y decía, pero ¿en qué te basas? Le decía, ahí está Proverbios.
Instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él. Ahí está la promesa, me decía. No, le digo, no es promesa, es un proverbio. Aún ahí tienes que interpretar bien. Los proverbios no son ley, son proverbios, son consejos, no es una promesa. Si hubiera estado en las epístolas, ahí sí es diferente, fíjate. Pero como está en proverbios, no es promesa. Ahí entra la sana doctrina. Entonces le dije a la hermana y no me creyó. Nunca fueron al Señor sus hijos. Ya se fue ya al cielo. Entonces no puedes así hacer que Dios prometa cosas porque tú tienes una mala interpretación. No puedes obligar a Dios a eso, ni enseñarlo, porque eso es peligroso. Sí, hay gente que enseña que el creyente tiene que tener salud. En ninguna parte de la Escritura habla de eso. Y cuando te promete salud es cuando eres redimido. En la otra vida ya no va a haber enfermedad, claro está. Pero el día de hoy, claro, prosperidad no es cierto. No hay promesas de prosperidad en el nuevo pacto. En el antiguo pacto sí había. El día de hoy no. ¿Sí? El que si tienes fe te va a ir bien, no es cierto. ¿Cómo le fue a los apóstoles? Eran discípulos de Cristo, a todos les fue bien, fueron martirizados. Esteban, por predicar la verdad, fue apedreado. Los grandes padres de la historia de la iglesia fueron perseguidos y quemados. Lo que nosotros creemos la reforma, los grandes reformadores, que ahora el 31 se festeja la gran reforma, la mayoría fueron quemados y perseguidos, nada más por enseñar la sana doctrina. ¿Sí? Entonces esos que enseñan que si eres creyente y tienes fe te va a ir bien, es una falsedad. Gente que cree que es los jovencitos, Dios me tiene que dar una pareja, yo sé que me tiene guardada una pareja, no hay promesas para eso, a lo mejor no te vas a casar nunca. Es la verdad, ni modo. La salvación de tus hijos, en ningún lado promete la salvación de tus hijos o de tu pareja, en ningún lado. ¿Sí? Eso es la fe verdadera. Y si tú no crees eso, si no crees lo que acabo de mencionar, tu fe está mal. Fíjate qué tremendo es eso. Por eso es el pechero, es lo que me protege. Si yo tengo esa fe correcta, me va a proteger. Si no, no. ¿Sí se entendió? También serios. Así que yo debo estar muy, muy, muy firme, ¿verdad? En eso, de la fe sana. Por eso le llama fe sana, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el otro elemento que el pechero tiene que estar hecho? Amor. El mundo enseña la palabra amor para cualquier cosa. En la Biblia hay 5 tipos de amor, por llamarlo así. No es el mismo amor el que tú tienes a tu hijo que el que tienes a tu pareja. ¿Me explico? El que tienes a tu pareja, la Biblia le llama eros. Hay algo de sexualidad, obvio. El que tengo con un hijo es como el que tengo con un amigo. Filo se llama, ¿verdad? En fin. Pero el amor que aquí pide él es un amor que en griego le llama ágape. Lo mencionamos mucho aquí, ágape. ¿Qué tiene diferente ese amor? Es el amor de Dios, donde tú te tienes que negar a todo de ti mismo. Ese es el verdadero amor. ¿Sí? El amor que se niega es el amor desinteresado. ¿Sí? Y el mundo exalta el amor hacia uno mismo. Tú no puedes dar amor si no te amas. Eso es mentira. La Biblia nunca enseña que nos amemos a nosotros mismos. Nunca. Nunca. Porque nadie se odia a sí mismo. Hay gente que dice, yo me odio, me voy a quitar la vida. No es cierto. Te quitaste la vida porque te amabas demasiado y no pudiste soportar las consecuencias. Es mentira, lo voltean. ¿Sí? Entonces la gente no tiene problema para no amarse, al contrario, se aman de más. Los que caen en la droga, no, es que no se ama por eso, no tienes autoestima, por eso caíste en la droga. No, al revés, te amas tanto que quieres satisfacer esa adicción. Niégate, no puede, porque se ama tanto, ¿verdad? Pero cuando amas más a Dios que a tus pecados, ahí sí te puedes negar. Por eso este amor te niegas por completo tú. Que es lo que Cristo decía, el que quiera ser mi discípulo, niegues a sí mismo y sígame. Este es el amor verdadero. Es cuando le dijo al joven rico, ¿qué tengo que hacer para la vida, para ser salvo? Presumiendo, cumple los mandamientos. Ya los cumplí todos. Mentiroso. Entonces le dice, ok, pues entonces da lo que tienes, tu dinero, dalo a los pobres y sígueme. Y se queda el otro así, caramba. ¿Qué le demostró? Tu amor por el dinero no te deja seguirme. Y se fue, triste, el rico. No quiere decir que los ricos no se van a salvar. Se refiere a que esta persona
Su amor por el dinero le impedía amar a Dios y seguirlo. Y así muchos tienen amor a algo. Tenemos amor a algo, ¿verdad? Más fuerte que el de Dios, tristemente. Entonces, el mundo se enseña que para amar a los demás debemos empezar por amarnos a nosotros mismos. Eso es falso. Ese es el gran problema del mundo y de todos nosotros. Nos amamos demasiados, ¿verdad? Al contrario, debemos empezar a amarnos menos a nosotros mismos, ¿verdad? Es más, la Escritura nos enseña que veamos a nuestros hermanos como superiores para poderlos honrar. Y aquí es al revés, quiero que me honren. No me saludó la hermana, ya no voy a venir. ¿Por qué te ofendiste? Porque te tienes mucho amor. Pero aquel que tiene más amor al prójimo va a tolerar la humillación. En cambio, no, después me la voy a vengar, porque te amas tanto, no puedes soportar que te humillen, ¿verdad? Es más, Dios nos insta a pagar bien por mal. Ese es el amor ágape, el que se niega. Me humillaron, le pago con bien el mal que me hace. Es más, debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Con este amor, si se puede. Y eso es lo que me protege. Por eso alguien que le sucede algo y se amarga, es porque le falta amor. Tiene tanto amor en él que el enfoque está en él. Mira, pobrecito, todo lo que me hicieron, mi esposa me dejó. Y no es que no reconozcamos el sufrimiento, pero es tanto. En el momento en que él voltea el reflector y piensa en Dios y en los demás, se acaba su problema. No quiere decir que va a volver la persona, se acaba su sufrimiento, me refiero, ¿verdad? Además, la gente llevamos un registro de todo lo malo que nos hacen. ¿Por qué? Porque nos amamos tanto. ¿Sí? Mira, te voy a poner además así unas preguntitas chiquititas para incomodarnos, para que veas qué tanto amor tienes. Tú vas a decir por dentro, entonces estoy bien, yo amo mucho a Dios y a mis hermanos. Sí. Las ofrendas, ya sale con el dinero el pastor. Las ofrendas son un indicador de qué tanto amas a Dios y a los hermanos. ¿Qué tanto? Si tú ofrendas, acuérdate que los que ya fueron discipulados conmigo, ya saben que no existe un porcentaje para ofrendar. Esos que enseñan el diezmo están mal. El diezmo no se ofrenda en el Nuevo Testamento. Entonces, si tú ofrendas generosamente y con sacrificio, tú tienes amor. Pero si no hay sacrificio y no eres generoso, es que no amas tanto a Dios y a los hermanos. Es la verdad de las cosas. Es la verdad. ¿Sí? Otro, el servicio. ¿Qué tanto sirves en tu iglesia? No, es que no tengo tiempo, no tengo carro, es que la iglesia queda allá. Pretextos. En la medida que tú tanto le sirvas a la iglesia, es el amor ágape que tú le tienes a Dios y a los hermanos. Tú respondes. El evangelismo es un indicador de cuánto amo a Dios y al prójimo. El Señor Jesús, antes de irse, ¿cuáles fueron las últimas palabras? Discipulen, evangelicen, bauticen. Y lo estamos haciendo. Yo tengo 7 años en esta iglesia. Y los 7 años es la misma historia. Evangelicen. Y no evangelizamos. ¿Por qué? Porque nos falta amor. Porque no amamos a los de afuera, es mentira. No amamos a los de afuera. Todos aquí, eso es clarito. Ya es evidencia de 7 años. ¿Verdad? El tiempo. ¿Qué tanto vengo a las actividades que la iglesia promueve? ¿Qué tanto apoyo las actividades de la iglesia? Y eso es un indicador de cuánto amo yo a Dios y a los hermanos. Yo nomás vengo el domingo porque es el día que puedo. Ok, perfecto. Esa es la cantidad de amor que tú le puedes dar nada más a Dios. Así que cada quien evalúa, la verdad. Y eso sale de la Biblia. Si tú estudias la Biblia, tienes que llegar a estas conclusiones. No digas, no, el hermano sacó esas ideas. No, están en la Biblia. Ahora, ese pechero que tiene que estar constituido de la fe sana y del amor ágape, si yo nomás tengo fe, tengo mucha fe, pero no tengo amor, eso me va a llevar al orgullo, me va a llevar a la soberbia. Voy a ser un hombre frío, un pastor frío que predica con frialdad, ¿sí? Que no va a saber ponerse en el lugar de los demás. Vamos a hacer juicios insensibles y aventurados. Y el otro lado, que hay muchos, que nada más tienen mucho amor, pero tienen poquita fe. Esos son los emocionalistas y los sentimentalistas. Es bueno ser sensible, no sentimentalista ni emocional, ese no. Ese es el que es de celofán, que tanto criticamos, que cualquier cosita le tropieza y se cae, y le duele. No, tiene que estar el binomio, fe sana con amor ágape. Eso es lo que te da fuerza. Pero si nomás tengo uno, las cosas no funcionan bien. ¿Sí?
Tenemos que tener los dos. Cada vez que venga una prueba, una tentación, el amor o la carencia de amor o la carencia de fe se va a notar. ¿En dónde enfoco yo el problema? Pues ya saben ustedes, la mayoría de ustedes saben que me operaron y yo iba bien animado. Para operarme, no hombre, salí de la operación, se acabó el valiente. Los 10 primeros días fueron horribles, yo no lo platiqué ni mi esposa se enteró, pero mira, además, los 3 primeros días me puse a escribir, haz de cuenta Job, pero en los últimos capítulos, una llorona que tenía con Dios, se cayó mi fe, se cayó mi valentía, porque estaba sufriendo tanto, y no se daban cuenta mi familia, más o menos se daban cuenta que estaba un poco agüitado y que estaba batallando, pero no sabían qué tanto, pero era mucho lo que yo batallé en esos 3 primeros días. No quiere decir que perdí la fe, pero se acabó todo. Alguien que no es bíblico diría, por aquí lo puse, ¿dónde lo puse? Bueno, que el hermano, porque caí en ansiedad, caí en afán y caí en depresión, pero en realidad, si alguien bíblico me ve en mi cuadro es, caí en el afán, me faltó creencia, fe en Dios, o sea, caí en la incredulidad y caí en cobardía. Ese fue el problema. Ese fue el problema. Ya para el tercer día empecé a reaccionar y dije, ¿sabes qué? Estaba muy dura la prueba. Me agarro al Señor. Todos los días leía la Biblia, casualmente estaba leyendo Job. Me identifiqué perfectamente con él. ¿Qué faltó ahí? Amor. Amor por Dios faltó. No estaba dispuesto a sufrir tanto por Dios. Parece fácil de oír, ¿verdad? Pero es bien difícil ya que lo vives. Porque era muy difícil lo que estaba viviendo yo ahí, no te quiero dar detalles, pero era muy difícil. Era muy difícil, la verdad. Entonces, ¿te acuerdas? Pablo, que bueno, Pablo cada rato le pasaba algo. Varias veces fue apresado y escribió algunas cartas. ¿Te acuerdas cómo las escribió las cartas? Ay, aquí estoy en la cárcel por predicar el evangelio, mira Dios. Nunca sé qué. Al contrario, habla, ¿cómo están? Hagan esto. Bien preocupado por las iglesias. Oye, entró una doctrina falsa. Oye, cuidado con los falsos apóstoles. Cuidado con aquellos que están sumamente preocupado por las iglesias. Por eso no cayó en amargura. Por eso su fe no flaqueó. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba en Dios y en los hermanos, no en él. ¿Te acuerdas una vez que agarraron a él y a Silas? Y que los meten en el calabozo de más abajo. ¿Sí sabes cómo eran los calabozos antes? Que no había piso, eran rocas, eran como cuevas raspadas y les ponen una reja y se acabó. Y luego les ponen un cepo de madera y se ponen a cantar salmos. Te aseguro que los otros reos les gritaron hasta de los que se iban a morir. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas tenían mucho amor por Dios y los hermanos. Entonces cuando yo no enfoco allá, enfoco aquí. Y cuando enfoco aquí, mi problema se hace grandote y es cuando me amargo, me deprimo, lloro y me pongo emocional. ¿Entiendes? ¿Ves la diferencia? Por eso es tan importante esa protección, esa coraza. Cuando tengo la fe verdadera, sana y el amor correcto, ágape, viene la prueba y vámonos para adelante. Pero cuando me acobardo como yo, es que faltó uno de los elementos. Faltó mi amor ahí, por Dios. Me diluí rapidito, en 3 días, cambió todo. ¿Te acuerdas cuando Caín y Abel llevaron una ofrenda, los dos, para adorar a Dios? Y Dios dijo, la de Caín no la acepto. Entonces Caín se cayó su semblante, se cayó en depresión, dirían ahora. Hay que llevarlo con el psicólogo. ¿Y qué le dijo Dios? Ve con el psiquiatra, ve con el psicólogo. No, si bien hicieres, vas a controlar el pecado. Pero si no haces lo correcto, el pecado te va a controlar a ti. Tú sabes, la respuesta está ahí. ¿Qué hizo Caín? Empezó a darle vueltas al asunto y dijo, el de él sí lo aceptas y el mío no. Sintió envidia. Fíjate lo que la envidia puede llegar a hacer. Pues, ¿quieres un sacrificio cruento de sangre? ¿Eso es lo que quieres? Te ofrezco al otro hijo, paz, y degolló a su hermano. Ahí está tu sacrificio. La envidia lo que lo llevó a hacer. Hoy dirían, está loco. No está loco. Para que veas el pecado. ¿Por qué? Porque no tenía ese escudo. Él no era verdadero creyente. Fíjate, tenía una relación con Dios y no era creyente. Para que veas, su fe era falsa. Y no tenía amor. Pero que se convirtió en el primer homicida. Nada más por envidia. Para que veas un pecadito. Si tú lo guardas, lo que se puede convertir.
Hoy dirían, es que estabas loco. Diría un abogado defensor. Vamos a abogar por él locura. No, no es locura. Para que veas el pecado, lo que puede llegar a ser. ¿Sí? Bueno, traigo más ejemplos. Vamos a apurarnos porque me falta uno. Busquen Mateo 21, 28. ¿Se acuerdan la parábola que Jesús contó de dos hijos y un padre? ¿Sí la recuerdan o no la recuerdan? Se lo voy a leer. Dice Mateo 21, 28. Fíjate Jesús cómo usa un poco el sarcasmo. Dice, ¿pero qué les parece? Le dice a la multitud, ¿no? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, voy a trabajar a mi viña hoy. Y respondiendo le dijo él, fíjate, le dijo, no quiero. Grosero, no quiero. No, tajante. Hay algunos que tienen eso, ¿no? Tenemos, iba a decir, ya me voy a embarcar. No quiero, le dijo, pero después arrepentido fue. ¿No? Se arrepintió el hijo como le contestó, dijo, no, sabes que sí voy a ayudar a mi papá. Y fue. Y acercándose el otro, al segundo hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo le dijo él, sí señor, voy yo voy a ir, no te preocupes. Y no fue. O sea, bien político, bien lindo el otro hijo. ¿Cuál de los dos, dice Jesús, hizo la voluntad de su padre? El primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras, es decir, lo peor de la sociedad, van delante de ustedes, les decía a los judíos religiosos, al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creíste. Vinieron publicanos y rameras y le creyeron, tuvieron la fe verdadera. Y ustedes, viendo esto, no se arrepienten después de creerle. A lo que voy aquí, el amor tiene un fruto. El amor ágape tiene un fruto. ¿Sabes cuál es? Bien fácil, yo puedo decir, tú tienes amor, tú no tienes amor, tú tienes amor. ¿Cómo puedo saber yo? Porque me encanta juzgar. Está bien facilito. ¿Sabes cuál es ese fruto? ¿Qué hizo el hijo? El hijo que verdaderamente amó al padre, obedeció. El otro hijo no amó al padre, porque no obedeció. Esa es la metáfora que Cristo nos quiere decir. Los que me aman me obedecen. El que no me obedece es que no me amas. Puedes rasgarte las vestiduras, llorar en los cantos, pero si no obedeces, tu vida no se caracteriza por obediencia, no me amas. Está fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene fe verdadera y cuando uno tiene el amor verdadero, obedece, independientemente de las circunstancias de tu vida. No importa la situación. Creo que lo puse otro del amor, mira. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, los obedece. Fíjate Jesús lo que dice. Ese es el que me ama. Conclusión. Entonces, si yo no guardo los mandamientos, es porque no le amo. Puedo tener emocionalismo, ay, me encanta el culto, los cantos. Pero si no obedezco, es que en realidad no amas a Dios. Tienes una religión, pero no tienes una relación con Él. ¿Sí? Si mi esposa se va con otro y me dice, pero yo te amo, no es cierto. Si fueras fiel, obediente, me amarías. ¿Me explico? Es lo mismo. Entonces, el último elemento para estar protegido, el casco de la salvación. ¿Qué protege este casco? ¿Dónde son todas las batallas? ¿Dónde son todas las luchas? Aquí. ¿Dónde fui derrotado yo los 3 primeros días después de mi operación? Aquí. Aquí el señorito no aguantó las circunstancias. ¿Sí? Aquí empecé a ser derrotado yo. Mis pensamientos empezaron a ser nido. El otro elemento es la salvación. Ahora, ¿qué asunto es este de la salvación? ¿Qué es la salvación? Es la confianza y la seguridad de la certeza de que la salvación es eterna. Fíjate que voy a tocar una llaguita. Vas a ver. Que la salvación es eterna. Mira, en realidad, los que han oído un poco de teología, existen en realidad 2 tipos de iglesias. Si quieres agarrar y exprimir todo, van a salir 2 tipos de iglesias. Sí, voy a usar un nombre muy teológico. Arminianas y bíblicas. Aquí se van a raspar unos. Y si se oye en internet, más se van a... ¿Qué son arminianas? Mira, cuando la iglesia se separó de la católica, empezaron lo que se conoció como iglesias reformadas o bíblicas, que enseñaban la verdad, la verdad. Ah, bueno, por muchísimos años siempre fue así. Surgió unas sectas de un teólogo que se llamaba Arminio, y sus discípulos empezaron a enseñar
los puntos de ese teólogo, que eran arminianos. Por eso se les conoció como arminianos. Bueno, ellos siempre estaban en contra de nosotros, de este tipo de iglesia como nosotros. ¿Sí? Eran considerados sectas. Por allá, cerca de 1800, acercándose a 1900, surgieron todo tipo de iglesias. Adventistas, mormones, bautistas, pentecostales, todos. Y todos esos eran arminianos. Y ya las iglesias como nosotros se hicieron una minoría. Es bien triste. Entonces el día de hoy, casi todas las iglesias son arminianas. Y eso es gravísimo. ¿Por qué no puedo recomendar yo una iglesia cercana? Porque son arminianas. Excepto aquí, la del puerto. Y una que otra por ahí, muy rara. Y ni siquiera sabe la gente qué es eso arminiano. El otro día supe de unas personas que las habían invitado a esta iglesia y no quisieron venir porque oyeron de alguien que estuvo aquí. No, es que esa iglesia son calvinistas. Ni siquiera entienden los términos. Nosotros no somos calvinistas. ¿Por qué? Calvino fue un gran teólogo y puedes leer sus libros, es muy confiable, es muy buen teólogo, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no soy calvinista? Porque Calvino bautizaba bebés, yo no bautizo bebés. Calvino tenía una idea equivocada de la Santa Cena, que yo no comparto. Calvino mataba herejes, yo no mato herejes. Entonces yo no soy calvinista. Creo en algunas doctrinas de Calvino, que son bíblicas, pero no porque yo siga Calvino, ¿me explico? Nosotros no somos calvinistas, somos bíblicos y no somos arminianos. Ahora, así una característica nomás para que te des una idea en que los arminianos y nosotros, ¿cuál es la diferencia? Los arminianos creen que se puede perder la salvación. Ahí está, un detallito. Tú ves a todas las iglesias acá y si te metes a fondo en ellas, creen que la salvación se pierde. Casi todas. Y eso es falso. Eso es falso. ¿Sí? ¿Cómo puedo estar yo gozoso si sé que puedo perder la salvación? Hombre, ¿vives en una angustia continua? Imagínate, todos los días peco y que no me arrepienta. Según ellos pierdo la salvación. Cuando dije que yo trabajaba en un ministerio bíblico y fui muy fiel durante 7 años trabajando ahí, y de repente la compañía, el ministerio dijo, se acabó, cerramos moches. Y nos despidieron a mi compañero ya, pero a mí no me liquidaron. Entonces, por ley me deben de liquidar. Entonces dije, voy a buscar a Hilda, ¿no? Entonces dije, pues obviamente dije yo, a demandar, lo voy a demandar. Y en eso llega un hermano pentecostal, obviamente pentecostal es sinónimo de arminiano. Y me dice, no hermano, ni se le ocurre demandar porque va a perder la salvación. No demandé por eso, no demandé por Corintios, porque Corintios prohíbe pleitos entre hermanos legales. Entonces no demandé, ni modo. Pero no por perder la salvación, para que veas lo que creen estas iglesias. Pobrecitos, pero porque son enseñados así, ¿verdad? Eso me va a proteger mi mentalidad. Difícilmente voy a estar experimentando gozo en las tribulaciones si sé que siempre soy culpable y puedo perder la salvación, lo cual es mentira. Eso es mentira. Una persona que sabe, que entiende que la salvación es eterna, puede vivir glorificando a Dios y tendrá mayor posibilidad de experimentar un gozo y de poder salir adelante en las tribulaciones, porque el mayor problema de su vida está asegurado. Cuando yo recibí a Cristo, pues obviamente era arminiano, yo no lo sabía. Yo era carismático y no lo sabía. Y me acuerdo que leí un versículo que hablaba de que perdías la salvación. Y pues me fui para abajo. Así, tristeza a morir. Entonces un hermano me vio y le expliqué lo que tenía. Me dijo, yo no te sé explicar, pero me llevó con un hermano más maduro y me explicó que la salvación no se pierde. Recobré el gozo y se acabó. A partir de ahí me enseñaron la sana doctrina. Que yo estaba equivocado porque yo era arminiano en ese entonces, ¿verdad? Satanás hará todo lo posible por meterte la duda, para hacerte flaquear en el momento más oscuro de la prueba, haciéndote dudar del amor a Dios, de sus promesas, de su gracia y obvio de la salvación. Pero si tú ya entendiste lo de la salvación que es eterna, puedes hacerle frente de la manera correcta. Te voy a dar unos cuantos versículos nada más, para que veas lo contundente que es la Escritura con la salvación eterna. Yo sé que hay algunos que son grises, no busques los grises, busca los blancos, ¿sí? Los blancos, los grises son explicados con los blancos. ¿Sí se entiende los metáforos lo que quise decir? O sea, grises quiere decir que hay versículos, hay pasajes en la Biblia que, como que sí, como que no. ¿Cómo se explican esos? Pues con los otros pasajes. La Biblia se explica con la propia Biblia. Mira, creo que sí lo puse, ya para terminar, porque me estoy tardando. Romanos 8:1. ¿Qué dice ahí? Ninguna
¿Cuánto es ninguna? Nada. Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Exclusivamente unos. Hay un grupo nomás. Para los que están en Cristo. ¿Quiénes son esos? Los creyentes verdaderos. ¿Y cómo sé cuáles son esos? Ahí dice, los que no andan, los que no viven conforme a la carne. Estos viven conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu, y está en mayúscula, es el Espíritu Santo. El creyente vive, camina conforme al Espíritu Santo, no conforme a la carne. Por eso no tiene condenación, porque es un creyente verdadero. ¿Se entiende? Es bien claro. Te digas, no deja lugar a dudas. No, pero si el creyente ese falla o cae, pierde. No deja lugar a dudas. Mira lo que dice Juan. Acuérdate que la gramática en el Nuevo Testamento es que si repite algo, es un énfasis, como si lo pone en negrita, en mayúscula y con comillas. De cierto, es como decir, te lo juro. Así ya te cuenta, ¿no? Te digo que el que escucha mi palabra se refiere a esto, y cree al que me envió, es decir, a Dios, tiene vida eterna. Ahí está la fe. Es decir, si tiene fe, ya es algo. No tuvo que hacer nada. ¿Y cómo dice? ¿Tendrá? No. Tiene en presente, ya es un hecho. No, dice, la tendrá, pero a lo mejor la puede perder. No. Tiene ya. Se quedó con ella. Por eso es vida eterna. Ya es tuya. Es vida eterna. Porque crees. Es todo. Y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Ya. ¿Hay posibilidades de perder según el versículo? No. Nunca da la expectativa esa. Por eso la seguridad de la salvación eterna es vital en la salud espiritual del creyente. ¿Sí? Un último. Hay muchos, pero no voy a mencionar uno. Isaías. Yo, Dios, soy el que borro tus rebeliones, se refiere a los pecados. Y si los borran, ¿los voy a encontrar? No, ya los borró. No los puede encontrar. Dice, ¿por qué hizo eso? ¿Porque la persona era buena? No, por amor a mí mismo lo dice. Yo te perdoné por amor a mí mismo. Y luego aparte, fíjate, para confirmarte, y no me acordaré de tus pecados. Entonces las personas que dicen que pierden la salvación, es que se volvió a acordar. No, esa es por eso aquí en el culto, si te fijas, la segunda sección, hay un programa. Primero glorificamos a Dios por lo que es, y la segunda parte es, glorificamos a Dios por su perdón. ¿Por qué? Porque nos perdonó lo que yo hice, lo que voy a hacer ahora, y lo que voy a hacer en el futuro. Eso ya está perdonado. Eso está borrado. Yo ni sé lo que voy a pecar mañana. Y Dios ya me lo perdonó. Y hay gente que enseña, no es cierto. Porque no te has arrepentido. Sí. Sí. Cuando uno se arrepiente la primera vez, Dios te perdona todo. Todo viene en el paquete. ¿Te fijas? Por eso es la maravilla. Último, porque así en Adán todos mueren, todos morimos en Adán, pero en Cristo todos, se refiere a los creyentes, van a ser ¿qué? Vivificados. ¿Cómo van a ser vivificados si pueden perder la salvación? No puede, no deja lugar a dudas, ¿te fijas? Entonces, este trinomio, fe verdadera, amor ágape y seguridad en la salvación eterna, es lo que me protege a mí para cualquier prueba. Sobre todo las pruebas que vienen de la doctrina escatológica. Eso me protege a mí. Protege mi mente, mi corazón, mis emociones, mis sentimientos. Si yo estoy bien arraigado en esas tres doctrinas. Eso es todo. Un creyente maduro, firme, se vestirá y se pondrá estos tres elementos. ¿Sí? Habiéndonos vestidos. La gente que es creyente y flaquea es porque no se viste. Así como yo lo hice esos días. El señorito pastor y se quita. No. Póntelo. Amén.